y el 24 el examen práctico. Como son muchos, vamos a dar por turnos. En el aula que tenemos entran 40 personas, entonces vamos a dar de 40 en 40 según lista. Los primeros 40 de la A a la no sé voy a dividir y luego de la última parte de la lista. ¿Está bien? Sí, está bien, licenciado. Está bien, Luisa. Bien. Sí, dice. Entonces hoy vamos a hablar del sistema somatosensorial, ¿ya? Me pueden interrumpir cuando quieran y preguntar. Voy a seguir haciendo las relaciones para que tengan una mejor comprensión y espero que sean claras las imágenes que he cambiado, ¿ya? Bien, entonces, ¿de qué se trata este tema? Es de, primero, establecer que para responder necesitamos primero registrar, ¿no? Porque la respuesta ya es un proceso de interpretación. Entonces, necesitamos un sistema de registro sensorial que no solo va a activar a todo el sistema nervioso en mecanismos de procesamiento de la información, perdón, sino que va a generar una interpretación. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nos va a ubicar espacial y temporalmente en un contexto, dándonos conciencia de dónde estamos y qué estamos haciendo. ¿Eh? Entonces, toda la información va a llegar a la corteza, influir en todo el eje central y en cada estructura central donde hay cuerpos neuronales va a realizar una sinapsis. Y ya sabemos que el producto de la sinapsis, primero, es generar una conexión estructural, ¿no ve? Entre la periferia y el eje central. Segundo, va a activar el reflejo o el arco reflejo involucrando a todo el eje central en su trayectoria. Tercero, va a conectar con el gran efector, el músculo estriado a través del reflejo miotático. Cuarto, va a conectar con la respuesta del sistema neurovegetativo, tanto simpático como parasimpático. Entonces, vean la importancia. Además, ¿qué vamos a procesar? A ver, piensen, si no hemos registrado nada. Si no somos capaces de registrar, ¿qué se va a procesar? ¿Cómo vamos a entrar en una conciencia corporal y una conciencia del entorno si nuestro sistema no registra nada? Entonces, desde que éramos membrana, desde que éramos un virus, el sistema nervioso ha garantizado este registro para generar qué cosas, procesos de adaptación, como un producto de esta interacción entre el organismo y el medio ambiente. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, listo. Bien, entonces, este sistema somatosensorial, vamos a identificar conceptos, organización otra vez, ¿no ve? Organización, cómo se organiza, qué mecanismos utiliza para intercomunicarse, quiénes forman el sistema somatosensorial, cuáles son sus componentes, etc. Segundo, qué modalidades va a registrar, o sea, qué modalidades sensoriales somos capaces de registrar. Y para eso vemos que hay circuitos que se arman con una especificidad de función,
¿Qué quiere decir eso? Que la espinotalámica va a llevar ciertas modalidades sensoriales que la de los lemniscos no va a llevar, ¿entienden? Pero, tomen en cuenta esto, todas se van a intercomunicar estructuralmente y funcionalmente. Decir eso, que no hay esa especificidad de solo una vía va a activarse, porque los estímulos estamos viendo que dependen del diámetro de la fibra y esta va a generar una velocidad mayor o menor. Entonces, un pequeño roce puede significar la activación de un tipo de fibra más lenta, ¿no? Pero ese pequeño roce va a estar acompañado de un movimiento. Entonces el movimiento ya va a estar registrado por fibras más veloces y de esa manera entonces vamos a tener conciencia y las respuestas van a generar e involucrar a todos los sistemas de control. Y es importante también dentro de los objetivos saber el trayecto, ¿no ven? ¿Qué estructuras involucra para comprender el dolor? Es una gran respuesta refleja, además. Es una respuesta refleja. Y esta respuesta refleja va a involucrar vías directas e indirectas para procesar el dolor como un estímulo nociceptivo en este caso, y va a activar ciertas vías de conducción. Bien, entonces, los sentidos somáticos van a ser divididos en dos. Uno para el registro de estímulos mecánicos y los receptores se van a llamar mecanorreceptores. O sea, ¿qué quiere decir? Que la energía que los va a afectar es la energía mecánica. ¿Cómo qué? Como la gravedad, como la presión, como la tensión cutánea, como la vibración, baroestesia, barognosia, senestesia, diferencia entre dos puntos, etc. Entonces, ¿dónde va a estar esto? ¿Qué sentidos va a generar el tacto? ¿No? Y la posición. ¿Dónde estoy? ¿En qué posición? Esa es una cualidad, es una modalidad sensorial que me indican todos mis mecanorreceptores. El tacto va a registrar tacto ligero, tacto general, presión, vibración, cosquilleo, parognosia, variestesia, etc. Y la posición nos va a dar la idea de una propiocepción estática o cinética. Y otra, dentro de la subdivisión de los sistemas somáticos, va a dividirse en un sistema de termorreceptores y otros la sensibilidad al dolor. Los termorreceptores para registrar graduaciones entre frío y calor y la sensibilidad al dolor que va a registrar esta sensación desagradable, y hay una subclasificación de más de 100 tipos de dolor. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Todos los receptores especializados, ¿no? En exteroceptores que van a registrar. Todo lo de afuera, entonces piel, ojos, oídos, son exteroceptores. Los interoceptores, es lo correcto, son todos los receptores que están en mi sistema, dentro. O sea, los receptores me dicen, oh, tengo ganas de hacer pipí, tengo hambre, no sé, mi barriga está llena, o siento los latidos de mi corazón, ¿no? O mi estómago está irritado. Todos esos son interoceptores.
Y los propioceptores son aquellos receptores mecánicos que me van a ubicar espacial y temporalmente. Entonces, ¿dónde están los propioceptores? En el tejido subcutáneo, en el músculo, las fascias, las articulaciones, los OTGs, todos esos me van a decir dónde están. Entonces, todos estos van a formar el sistema somatosensorial. Y este va a generar, enviar, ¿no? Ya sabemos, con la neurona sensitiva, a todo el eje central, involucrando a quién, médula espinal, al tronco del encéfalo, la formación reticular, al cerebelo, al sistema límbico, ganglios de la base y corteza. Además, el sistema visual también va a mandar información y el sistema vestibular que forma parte del sistema somatosensorial y que este nos va a ubicar en el espacio, ¿no? ¿Para qué? Para que en todo este eje central se procese la información a través de qué mecanismos. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué mecanismos va a utilizar para procesar? ¿Qué mecanismos? Es pregunta, chicos, ¿qué mecanismos va a utilizar para procesar la información? La liberación de neurotransmisores, licenciada. No, primero la sinapsis. No hay sinapsis, no hay liberación de neurotransmisores si no hay sinapsis. Entonces el mecanismo es sináptico primero, ¿no? Y recién libera neurotransmisores. Después, ¿qué va a haber? Una sumación espacial y temporal de estos campos receptivos para definir la conciencia del estímulo. O sea que aquí hay un proceso más. ¿Cuál es ese proceso? La diferencia entre sensación y percepción, ¿ya? Entonces vamos a ir ahí, explicando este proceso. Cuando vemos esto, chicos, ¿qué estamos viendo? A un señor tocando el violín. Y esto es para graficarles todos los sistemas, estos somatosensoriales que necesita el cerebro para ejecutar una melodía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este señor tiene que tener control sensorio-motor de todas sus articulaciones, de todo su cuerpo, o sea, como agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores y antigravitatorios, que primero le van a garantizar una postura en contra de la gravedad y un tono suficientemente alto para mantenerla y bajo para mover ¿qué se llama? El arco del violín y además para mover tocar las cuerdas, traduciendo, ¿no?, lo que él tiene en su cerebro y darle la nota, la melodía, para construir una música, ¿no? ¿Entienden eso? Entonces él necesita, para ejecutar todo su propósito, una constante conciencia de cómo está su cuerpo, cuánto debe presionar el arco sobre las cuerdas y mover sinérgicamente además sus manos para que en esta interacción se genere la melodía que quiere. O sea que su cerebro es el que quiere hacer las cosas, ¿no? Su área prefrontal, su área límbica, todos están organizados en esta acción. Pero para realizar esta acción lo más eficientemente posible,
necesitan que los circuitos permanentemente le estén informando en una constante, ¿qué cosa? Retroalimentación, para que él escuche, ¿no? Y modifique según la partitura que tiene memorizada, ¿no? Para darle los agudos y los graves que necesita esa melodía. O sea que para eso necesita una información permanente de un sistema somatosensorial y de los sentidos. ¿Qué más necesita? Control, ¿no ve? Control, o sea que no cualquiera va a sentarse y tocar, no sé, a ver, a Vivaldi, ¿no ve? Las 4 estaciones no va a tocar si nunca ha tocado el piano, o diré el violín. Entonces, pasa por un proceso de aprendizaje, por una línea marcada que ha sido generada en una constante repetición, donde todos han tenido, todas las estructuras centrales han tenido que participar. Bien, entonces, ¿cuál es el circuito que se va a generar? Un estímulo, y que estamos además, ya sabemos que estamos bombardeados por estímulos biofísicos, que va a modificar la membrana neuronal y que esto va a generar cambios en la permeabilidad de la membrana y eso que va a generar una difusión de iones a través de la membrana, modificando el potencial de membrana, despolarizándola. ¿Y eso qué se llama? El potencial receptor o el generador. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el potencial del umbral, o sea que tiene que el estímulo tener un umbral, un límite. Para cada especie va a tener su límite. Y todas, ¿qué límite compartimos? Todas las especies, ¿qué límite compartimos? ¿Qué umbral compartimos con todas las especies? Pregunta. ¿El dolor, dice? No, la gravedad, chiquillos. La gravedad. Entonces, todos los que vivimos en este planeta, que caminamos, nos arrastramos, o sea, lo que sea, compartimos la gravedad como un estímulo de umbral, porque no hay mayor ni menor gravedad. Hay una gravedad que va a descargar el potencial de acción en la fibra nerviosa conectada al receptor. Hasta ahí estamos en el ciclo. Me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, es contenerla, le voy a alimentar, le voy a dar cariño, entonces voy a crear vínculos y cuando sea ya grande el caballo me va a permitir montar en él. ¿Se dan cuenta eso? Entonces, ¿para qué sirve este proceso, este mecanismo de sensación y percepción? Que no solo es una función electroquímica, sino que va a crear memorias y circuitos, que ya ahora sabemos que se llaman líneas marcadas, que a través de la repetición y de la aceptación voy a generar cambios comportamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a repetir, repetir y repetir. En Boba decimos que tenemos que repetir 3000 veces para incorporar automáticamente una acción. Entonces, al caballito le han tenido que acariciar, poner bultos pesaditos en su espalda, para que empiece él a comprender que podría estar alguien encima de él y aceptarlo. ¡Wow! Miren qué evolución para ese cerebro de ese mamífero, haber aceptado que alguien se monte encima de él, ¿no? Y eso, en ambos ha generado y ha construido circuitos en el caballo de aceptación y de confianza, ¿no? Y en el ser humano de dominio, pero de un dominio respetuoso. Pero para eso
que se llaman dominadores han utilizado el palo, ¿no ve? La violencia, como todo, el ser humano es así, porque para dominar al otro también se sigue usando, ¿qué cosa? Violencia y también manipulación emocional, ¿no ve? Bien, entonces ya saben para qué y qué componentes neurofisiológicos tiene la sensación y la percepción. Entonces, este sistema somatosensorial es responsable de estos procesos de percepción senestésica en este caso. ¿Por qué? Porque todo pasa por nuestro cuerpo. Todo va a ser conocido, memorizado y reconocido si ha pasado por mi cuerpo. O sea, yo no les puedo decir, miren chiquillos, he comido, a ver, ¿qué he comido? Que tal vez muchos no han comido. He comido langosta de mar, así una gigante, y su carne dulzona, un poco parecía de fango. No, no me gustó para nada, pero se supone que es lo más rico. Pero ustedes con esta descripción se hacen una idea, ¿no ve? Cuando les digo es una carne media dulzona y su textura es pegajosa en ciertas partes y es más dura en otras partes. O sea, ustedes no pueden hacerse una idea de cómo es si es que no ha pasado por su sistema sensorial. ¿Entienden eso? Entonces, mi percepción es muy personal, por eso es subjetiva, así como el dolor, ¿no ve? Ay, me duele mi cabeza. Del 1 al 10 hemos puesto esta escala, ¿no ve? Me duele un 10 porque es insoportable. ¿Cuántos de ustedes tienen migraña? ¿Hay alguien que sufra migraña? Sí. ¿Y, y ahorita te está doliendo tu cabeza? Un poco. Y ella, miren, tiene migraña, que es una condición, ¿no ve? De disfunción de la neuroquímica cerebral, pero pese al dolor sigue funcionando. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años tienes y cuánto tiempo de migrañas tienes? Tengo 24 y ya es 1 año y medio. ¿Ves? 1 año y medio que tiene constantes dolores de cabeza. Yo tengo una amiga que tiene 60 años y desde que estábamos en el colegio tiene migraña. O sea, son 40 y tantos años con migraña. Y ella funciona, pero hay momentos que dice, me voy a ir a recostar un poquito porque ya tengo alteraciones vegetativas, o sea, le da náuseas, le da taquicardia, sudoración fría, porque su migraña, su dolor, que tiene una estenosis arterial en su cabeza, le provoca toda esa sintomatología. Pero toda su vida ha tenido dolor, o sea que su umbral del dolor es más alto al dolor o más bajo al dolor. Más alto. Más alto, ¿no es? Bien. Entonces, estas vías somatosensoriales van a ser conscientes y no conscientes. ¿Qué quiere decir? Conscientes porque todas van a llegar a la corteza, pero también todas van a llegar a otras estructuras intermedias, como el cerebelo, y esas van a ser no conscientes. O sea que va a haber una propiocepción consciente y una propiocepción inconsciente. Y eso va a generar, ¿qué cosa? Una representación mental interna, o sea, yo dentro de mí y externa,
¿no? Cómo me muevo, todo nos va a dar una idea de cómo somos. O sea, nos compramos un pantalón, vemos el tamaño del pantalón y dice, no, pues es imposible que me entre, ¿no ve? Y hay gente que tiene distorsionado ese sentido y se encajan, ¿no ve? Pantalones que parecen un chorizo mal embutido, o no tienen esa noción de, oye, eso está muy apreto, o estos que andan con sus pantalones derramándose, ¿no ve? Eso es una distorsión sensorial también, pero que está dirigida, ¿no? Porque según ellos es moda, es cool. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Contacto y receptores sensoriales. Este tipo, miren, aquí le vamos a poner, este tipo, ¿qué puede hacer? Miren, ¿qué está haciendo? Está generando un control. Él está solo apoyado en su codo y en la punta de sus pies, facilitado por el zapato que tiene, pero todo su cuerpo está en contra de la gravedad, en un control absoluto. Por eso vemos, ¿qué vemos? Tensión en sus músculos. Entonces, para mantenerse en esta posición, tiene que haber una continua actividad, tanto consciente como inconsciente, para mantener al músculo estriado en una co-contracción, ¿no ve? Para mantener su peso corporal en contra de la gravedad. ¿Y eso depende de qué? De los receptores, en este caso, propioceptores articulares que van a activar el tono postural garantizando esta posición. En esta niña, lo mismo, ¿no? En esta niña, miren su carita además de la niña, está sobre una superficie inestable y ella se está manteniendo en equilibrio, o sea que está equilibrando. Miren en su brazo, este brazo está más extendido que el otro porque está generando, ¿qué? Equilibrio para mantener su base de sustentación en una superficie móvil, inestable. ¿Y depende de qué? Otra vez, ¿no? De todos los receptores que activen a nivel medular. ¿Qué cosa van a activar a nivel medular? ¿Quién me dice? En la anterior clase hemos hablado de eso. ¿Qué van a activar a nivel medular? ¿Qué organización para poder estar de pie, así como este señor, este hombre? A nivel medular, ¿qué organización están activando? Pregunta. Ya pues, pero ya hemos llevado ese tema. A nivel medular, ¿qué circuitos van a activar? Dale. El vestíbulo espinal. No. A nivel medular, ¿qué circuitos? La inervación recíproca, chicos, primero. ¿Por qué inervación? Porque miren, este hombre está apoyado aquí, pero el otro lado tiene que estar en co-contracción para mantener esta postura alineada, igual que la niña. Depende de la inervación recíproca para que entre en equilibrio sus dos semicuerpos. Los dos, o hay uno que está colapsado y el otro está solo activo. No, ambos están participando. ¿De qué neuronas depende? De las tautómeras. ¿Cuál es el circuito que va a activar a todos los músculos que están garantizando esta postura? ¿Cuál es el circuito medular que va a garantizar que ella esté en equilibrio en contra de la gravedad? ¿Quién me dice? Ya pues.
Simple. ¿El cerebro, dice? No, pues, el reflejo miotático, chiquillos. El examen es así, les estoy advirtiendo. Así que ubiquen su cerebrito para cuestionar y relacionar todo lo que les estoy. Por eso tanta charla les doy, pues, para que relacionen. Bueno, no están relacionando. Entonces, la médula espinal, ¿qué va a proveer? Va a proveer que todas las eferencias lleguen a la médula y el sistema periférico pueda generar esta acción equilibradora. Pero eso va a realizar a partir del tono muscular. ¿No ve? ¿Por qué? Porque el córtico espinal que le está diciendo, quiero hacer esto. Igual a este hombre, quiero hacer esta pose, esta postura tan difícil, tan demandante de energía y de control motor, quiero hacer. Eso le dice su área prefrontal. ¿Y cómo dirige al cuerpo? A través de la córtico espinal. Para cada músculo, para cada uno de los 642 músculos, va a haber un trayecto que le va a conectar con la corteza para realizar este movimiento voluntario. ¿Quién más está actuando? Todos, pues todas las vías eferentes. El córtico espinal, el lateral, el ventral, el tecto espinal, el vestíbulo espinal, el olivo espinal, rubro espinal, el retículo espinal. ¿Sobre quiénes? Sobre las motoneuronas alfa y gamma. Y las motoneuronas alfa gamma ya moduladas, ¿sobre quién va a ejercer? Sobre los músculos, sobre las articulaciones. ¿En qué organización? ¿De qué organización depende que ella pueda hacer esto? De la inervación recíproca. Esto, aquí es más evidente. ¿Por qué? La inervación recíproca, ¿quién son los agonistas en esta postura? Entonces ahora tienen que relacionar anatomía funcional con procesos neurofisiológicos y con biomecánica. Entonces, ¿cuál es el segmento que es agonista en este caso? A ver, analiza y responda. ¿Cuál es agonista? Podría ser el tríceps, dice. ¿Podría ser o es? O sea, si tú me piensas decir podría, yo te podría decir estás en la luna, porque no, en fisiología no hay podría. ¿Es o no es? ¿Por qué? Sí. Porque la biomecánica es como, a ver, no hay, sí, podría ser que el tríceps, es ahí evidente que el tríceps está actuando, ¿no ve? ¿En qué? En un patrón extensor. Pero ¿quién le está dejando hacer? El bíceps, los flexores del brazo, ¿no? ¿Por qué? Esos son los agonistas. ¿Por qué? Porque ahí está todo el peso. ¿Quiénes más son los agonistas? Los extensores, o sea, ese glúteo y ese paravertebral tienen esos músculos. Miren los isquiotibiales cómo están. Porque esos están yendo en contra de la gravedad. Pero ¿quiénes les están dejando ir en una tensión extrema, en una contracción isométrica? Les están dejando actuar a los antagonistas, los sinergistas. ¿Cuáles serían sinergistas? Los que van a apoyar a estas articulaciones que se están estabilizando. ¿Cuáles? El codo, el hombro, ¿no? La cadera, la rodilla, el tobillo, y todos miren sobre los ortejos, los ortejos de los pies. Entonces, todos están en una sinergia que están generando estabilización a través de una contracción isométrica. ¿Para qué? Para que el brazo contralateral se extienda. Entonces, ¿qué están generando? ¿Quiénes están
dando esta postura los antigravitacionales. Entonces, toda esa organización, ¿dónde está? En la médula espinal. Influenciados, ¿por qué? Por las vías eferentes que en la anterior clase ya hemos dicho, ¿no? Bien, vamos a ir así analizando cosas, chicos, pero creo que su cabecita tienen que abrirla, ¿no? Bien, entonces los receptores, vamos a identificar los componentes del circuito somatosensorial. ¿Quiénes son? Receptores. Entonces, los receptores que van a registrar el estímulo, según la naturaleza del estímulo, se van a clasificar. ¿En qué? En estímulos, en mecanorreceptores para el registro de estímulos mecánicos. ¿Ya? ¿Qué mecanorreceptores? El oído. ¿Por qué? La onda va a ejercer un estímulo mecánico sobre el tímpano. El tacto también va a registrar todos los estímulos mecánicos, texturas, presión, vibración, barognosia, grafoestesia, senestesia, etc. Los posturales o los propioceptores, la gravedad, la presión, la tensión cutánea, la diferencia entre dos puntos y otros, los estímulos luminosos, ¿no? ¿Quiénes van a registrar? Los fotorreceptores. ¿Dónde están? En la retina, los fotones. La temperatura, ¿dónde? En la piel, ¿no? ¿Quiénes son? Termorreceptores. Sustancias químicas, los quimiorreceptores, ¿dónde? En el olfato. O sea que el olorcito es pura química, ¿no? Y el gusto, o sea, lo que nos metemos a la boca, los quimiorreceptores internos, no conscientes. Estos receptores, por ejemplo, van a registrar, a ver, cuando nos comemos picante, ¿qué pasa con nuestro estómago? Se inflama como una respuesta a la capsaicina que tiene el locoto, por ejemplo, ¿no? Y ahí decimos, uy, me ha hecho doler mi barriga. ¿Y por qué? Porque estaba picante, muy picante, la yahua, etc. Y el dolor. Todos los que van a registrar, aquí es diferente esto que quiero que entiendan. El dolor ya es una modalidad percibida, que esto en los libros tiene que cambiarse, ¿no? Hablamos de dolor, pero tenemos que hablar de un estímulo nocivo, nociceptivo, o sea que nocier quiere decir herir. Entonces es un estímulo doloroso, decimos, pero ya como producto de la percepción. Pero cuando hablamos de un estímulo nocivo, hablamos de un estímulo o mecánico o térmico que va a activar este tipo de percepción nociceptiva. ¿Entienden la diferencia? Cuando llevemos dolor van a comprender mejor, ¿ya? Según los estímulos sean internos, entonces se va a clasificar también en interoceptores o receptores sensoriales internos, aquellos que detectan cambios en el medio interno, como por ejemplo la concentración de glucosa de sangre. ¿Y esto cuándo se manifiesta? A media mañana, chicos, si no han desayunado, se acaba la glucosa, ¿no ves? Del día anterior. Entonces, ¿qué decimos? Ay, tengo hambre, ¿no ves? Esa sensación, ¿quién ha registrado? El receptor interno. El ácido clorhídrico, ¿no ves? Se activa las células receptoras de la pared del estómago, activa el circuito hipofisiario, llega a nuestra corteza prefrontal, donde hacemos conciencia de qué pasa con nuestro cuerpo. Y dice, ay, tengo hambre, ya no doy más, decimos, ¿no? Entonces le ponemos, ¿qué cosa?
un tecito, un jugo, lo que sea, oh, satisfecha, ¿no? Entonces puedo seguir funcionando. ¿Entienden eso? Bien, otros, los receptores sensoriales externos, que reciben estímulos procedentes del medio externo, vista, oído, gusto, tacto, etc. Entonces se clasifican dependiendo la naturaleza del estímulo y de dónde esté, ¿no ve? Entonces, toda la información, tanto interna como externa, va a llegar al eje central y ahí la va a hacer consciente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dirigir todo este proceso ciertos principios y aquí los vamos a diferenciar. ¿Qué es una modalidad sensorial? Cuando hablamos de modalidad, tenemos que comprender qué es la sensación que se aplica. Cada tipo específico de sensación recibe el nombre de modalidad. Dependerá del punto específico en el sistema nervioso central donde termina la fibra excitada. Entonces, modalidad visual, ¿no ve? ¿Dónde va a terminar? En el ojo, en la corteza, el área occipital. Y ahí que va a dar la imagen. Pero la imagen solo es lo que el cerebro registra. ¿Quién le da la interpretación, por ejemplo, de perro? ¿No ve? Perro ya es un concepto que hemos ido construyendo en toda nuestra evolución del pensamiento, donde decimos, wow, vemos un animal peludo que se acerca a nosotros, nos lame y le escuchamos decir bau bau, ¿no ve? En toda esa experiencia que ha sido registrada y guardada como memorias, se ha creado un concepto y que a medida que nuestro pensamiento también evoluciona, se desarrolla, entonces vamos viendo las diferencias. Cuando vemos otro animal caminando en 4 patas con cola, pero que es más grande y que no dice bau bau y que dice mu. Entonces ahí, wow, nuestro cerebro no entra en un conflicto, en una confusión. Y por eso pregunta el niño, ¿y qué es eso, mami? Dice, ¿no? Y si no hay una mamá inteligente o un adulto inteligente que le explica qué es y cuáles son las diferencias, el cerebro se queda con ese conflicto maximizador que se llama y en algún momento va a escuchar por propaganda o lo que sea que ese animal grandote de 4 patas, con pelo, con cola más larga, con cuernos, dice mu, no es un perro, sino una vaca. Y de ahí que, ¿no ve? La propaganda de leche pil y la vaca que le da leche y que tome 3 vasos. Empieza entonces a relacionar. ¿Qué se llama eso? Una noxia. Noxis. Entonces, empieza a crear conocimientos. ¿Se ubican? Entonces, cuando vemos un objeto o cualquier cosa, eso está guardado como memorias, pero le hemos dado un concepto a partir de todos los determinantes, todo lo que le hace ser ese concepto, que la vaca come pasto, que está en el campo, que da leche y que es un animal útil y todo lo de la vaca es útil al hombre, de la leche, ¿qué se hace? Yogur, mantequilla, se puede tomar leche, etcétera. ¿Entienden eso? Sí, ¿Sí? Alicia. Muy bien. Sí. Entonces, la modalidad se refiere a eso. Entonces, terapéuticamente, nosotros tenemos que saber esto. Entonces, ¿qué voy a usar de todos los recursos fisioterapéuticos, biofísicos, con fines terapéuticos? Voy a usar luz, ¿no ve? Un tipo de luz, porque eso es frecuencia. Voy a usar olor, ¿no ve? Un tipo de químico que va a activarlo
va a activar al cerebro, porque sabemos además que el sistema olfativo es el más antiguo del cerebro humano, entonces, wow, abre más y va a ir a lugares del límbico y del hipotálamo, que, por ejemplo, un olor, a ver, piensen, ¿qué olor les hace recuerdo a una persona que ya no está? Un olor a vainilla, un olor a, no sé, pues, a café, ¿no ve? Pero a cierto café. A mí me hace recuerdo un olor a té, antes había un té antiguo, Copercotia se llamaba, y que mi mamá hacía todas las mañanas, entonces hacía cebar ese té. Entonces todas las mañanas olía ese té, que nunca más busco el Copercotia, ya no hay tal Copercotia, ¿no? Pero eso está en mi memoria y digo, pruebo tés y digo, oh, se parece un poco al té Copercotia que hacía mi mamá cuando yo era chica. ¿Se dan cuenta? Entonces, este sistema del olfato está relacionado con el hipocampo, donde están nuestras memorias, pero las más antiguas. Y lo que hacemos cuando nos conocemos con otras personas, según la genética, es que nos olemos. O sea, por eso hay gente que nos cae gorda de plano desde el primer contacto y hay otras que nos caen bien. O sea, es por el olor. Así como los mamíferos se huelen, ¿no ve? El poto y se reconocen. Y ustedes ven a los perritos que hacen lo primero, se huelen los traseros. Y la respuesta, cuando algo les recuerda o algo les choca del olor del perro que han conocido y le agreden, ¿no ve? Y a otros no. ¿Por qué esa respuesta? Igual en los humanos. Entonces nos olemos, por eso es el saludo, chicos, el contacto, ¿no ve? Entonces nos tocamos, nos olemos y nos reconocemos. Entonces de esa manera es que por nuestros genes nos genera un comportamiento de aceptación o de rechazo a la persona. Entonces, el olor es, wow, es todo un tema gigante, ¿ya? Entonces, esta especificidad de fibras nerviosas para transmitir solamente una modalidad sensitiva se denomina principio de la línea rotulada o línea marcada. Entonces, para cada, ahora miren qué interesante es esto, que para cada línea hay un circuito. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando olemos, a ver, les voy a mostrar para que les voy a graficar. A ver, mírenme. Mira. Miren esta rosita, es de mi jardín. Entonces, cuando yo huelo, si me tapan los ojos y me dan a oler varias rosas, yo diría, esa es de mi jardín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su sentido ya ha captado el olor y usted ya conoce, ya tiene registrado ese... Así es, eso, muy bien, Claudia. ¿No ve? Además, porque mis rositas no tienen ninguna cosa química, ninguna fumigada, ni están en galpones, ¿no? Que los viveros tienen ahí a las rositas. Entonces tú hueles una rosita comprada y apenas tiene un poquito de fragancia, ¿no? Y las que tú tienes en tu jardín, donde no le echas ningún químico o la vasita le echarás alguna vez, su fragancia es más poderosa, ¿no ve? Entonces, para esta mi rosa, hay una línea, un circuito en mi olfato, mi sistema hipocampo y mi corteza. Entonces, por eso es que cuando me tapan los ojos y me dan a elegir, me hacen oler, por ejemplo, una margarita, un clavel,
yo digo, no, esta es mi rosa. Además, porque cada vez que yo corto una rosa, la huelo. O sea que, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo y estoy viabilizando todo el circuito. ¿Entienden eso? Eso tenemos que hacer. Entonces, mientras más información tenga, yo voy a ser más eficiente. Pero si no tengo, si solo huelo rosas del vivero, voy a tener contrastes en mi memoria, no voy a tener contrastes. Y lo mismo en el movimiento. Si solo hago una cosa y no exploro más qué puedo hacer con mi cuerpo, entonces voy a tener menos recursos cuando necesite. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Bien, seguimos. La localización sensorial. ¿Qué es la localización? ¿Dónde? ¿Dónde está esto? ¿Dónde siento esto? La ubicación en mi cuerpo. Eso es algo también que tenemos que construir, ¿no? ¿Dónde sientes ese dolor? Creo que es en mi hombro, o creo que es más allá, o es músculo. Cuando ustedes pregunten al paciente dónde siente el dolor, no les va a poder explicar si es que no tiene conciencia corporal. Entonces, qué pena que no desarrollamos eso en el niño, ¿no? Que este es tu cuerpo, mira, te voy a apretar aquí y a ver, vas a caminar apoyando tus codos, como un pato, como un ganso, como un pajarito, etcétera. Todo eso hace que yo tenga registro de mi cuerpo, de mis segmentos corporales y de esa manera pueda localizar sensorialmente. Y eso tiene que construirse también. La intensidad sensorial, ¿de qué depende? ¿Quién había marcado? La intensidad sensorial depende del umbral, ¿no? Y hemos visto que cada ser humano, como especie, tenemos umbrales, auditivos, umbrales visuales, pero el umbral propioceptivo es diferente para cada uno. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay otros que tienen más conciencia corporal. O sea que le movemos 1 milímetro y ellos registran que le hemos movido 1 milímetro la silla. Pero hay otros que se mueven 10 centímetros y no sentí nada, como cuando hay temblores, ¿no? Hay gente que súper sensible que registra el movimiento. Y hay otros, no, ni sentí, ni nada, etc. Entonces, 2 formas se transmiten al encéfalo esta información, por variación en la frecuencia de los potenciales y por variación en el número de receptores. O sea, que quiere decir que aquí hay una sumación espacial de los receptores, de los campos receptivos. Aquí está, ¿no? Los campos receptivos que van a registrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay campos receptivos de mayor agudeza y otros de menor agudeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar la agudeza sensorial de la piel, por ejemplo, en protopática y epicrítica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser más agudos, por ejemplo, la palma de las manos, los labios, la planta de los pies y los genitales, más receptivos, o sea que van a registrar cualquier estímulo por mínimo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué otro principio? La intensidad del estímulo. Eso hemos visto ya en la anterior clase que es clave. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un umbral. Y este umbral, ahora lo vamos a llamar umbral sensorial. ¿Y eso qué significa? Que los campos receptivos, como les he dicho, ¿no? En la piel glabra, que está en la palma de las manos,
tiene mayor agudeza sensorial porque hay más receptores sensoriales en la mano, y no así en la piel velluda o en el dorso de la mano, que está llena de vellos. Entonces vamos a hacer una práctica en el examen, tal vez para que puedan, o vamos a tener una clase práctica mejor, para que hagamos todas estas experiencias, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber una deformación mecánica, térmica o dolorosa, y el receptor ¿qué va a hacer? Va a llegar al umbral, el estímulo tiene que llegar al umbral. ¿Para qué? Para despolarizar la membrana en un ciclo que ya sabemos, apertura y cierre de canales de sodio y de potasio, ¿no ve? La conductibilidad a partir de los nódulos de Ranvier, la velocidad que va a depender del diámetro de las fibras, y todas van a llegar a la corteza. Entonces, ya hemos dicho la duración, en este caso, esto vamos a borrar que ya hemos dicho, la duración está en función de la intensidad y de la permanencia del estímulo, ¿no? ¿Cuánto tiempo está presente el estímulo? De eso va a garantizar. Y ya sabemos que la frecuencia de, ¿qué se llama? La frecuencia de, esto ya hemos hecho, la frecuencia del cambio del potencial de acción tiene un tiempo de qué, cuál es el tiempo mínimo y qué ciclo del potencial de acción va a marcar ese tiempo. ¿Quién me dice? Ya pues. El ciclo, chicos, es despolarización, ¿no ven? Y después de la despolarización llega una meseta y vuelve a repolarizarse, o sea, se abren canales de sodio, la bomba de sodio y potasio vuelve a los niveles o a las concentraciones del potencial de membrana. Pero hay un periodo que se llama ¿qué? ¿Periodo refractario? Eso, ¿quién eres? Contreras. ¿Cómo? Contreras Jocelyn Maciel. Contreras. ¿Contreras qué? Maciel. Maciel, muy bien. Eso, ¿no? La repolarización, ese periodo de 0.01 milisegundo que necesita para volver a los menos 70 miliamperes y de esa manera volver a registrar el estímulo. Entonces, si el estímulo, por ejemplo, está permanentemente ahí y no modifica su modalidad y su intensidad, entonces deja de sentirse. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Entonces hay un mecanismo, un fenómeno que aquí sucede, que se llama adaptación. Y eso sucede cuando nos sacamos las cejas, nos depilamos, ¿no? Entonces, el primero, wow, ¿no ves? Despolariza la membrana, hay dolor, etc. Pero si sacamos rápidamente, antes de que se repolarice, ya no vamos a sentir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras la frecuencia aumente, hagamos más rápido el estímulo, no le vamos a dar tiempo a ese circuito a repolarizarse. Entonces, vamos a inhibir de esa manera el dolor. Este mismo mecanismo tiene las ondas electroanalgésicas, el TENS. ¿Han escuchado hablar? TENS, de TENS. Sí. Entonces, son frecuencias que varían. Entonces, le decimos al paciente, mire, le voy a poner este electrodo y va a sentir como unas agujitas en esta área, ¿ya?
pero va a haber un momento en que va a dejar de sentir y me va a avisar para que aumente la frecuencia, le decimos. Justamente este es el mecanismo, ¿no ve? Entonces llega un momento en que el paciente dice, ya no siento nada, hace rato que no sentía nada. ¿Y pero por qué no me ha avisado, no ve? Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la frecuencia para otra vez despolarizar la membrana de ese circuito. Hasta ahí estamos. ¿Quieren Sí, un licenciada. descanso o terminamos nomás ya? ¿Terminamos? Bien, terminamos entonces. Entonces también tenemos que saber que hay una unidad sensorial. Tal vez ya han tocado la unidad neuromotora, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Lo mismo, un axón sensorial para la inervación de sus campos receptivos, así como esto que ven, ¿no ve? Una neurona sensorial y que sus proyecciones van a ir a diferentes campos receptivos, o sea, una fibra que va a tener diferentes campos receptivos. ¿Qué es el campo receptivo? El área estimulada. Aquí está con un compás que va a medir estos campos receptivos que van a definir la discriminación de 2 puntos, la agudeza sensorial. ¿Ya? Agudeza sensorial. Y eso va a depender de, aquí vamos a marcarlo, va a depender de estas unidades sensoriales. ¿Dónde hay más unidades sensoriales? En la palma de las manos, planta de los pies, la piel glabra. Aquí está lo mismo, ¿no? Esta es una unidad sensorial. Su campo receptivo, miren, está proyectado a varios receptores. En la piel glabra hay una sobreposición de estos campos receptivos. Entonces, ¿qué va a haber? A alfas, ¿no? ¿Dónde está? En el músculo estriado va a haber a gamas, muchas a gamas. ¿Dónde están? En los cuerpos de Meissner, Krauss, Pacini, Merkel, Ruffini, que son, ¿qué cosa? Los receptores táctiles. Estos son los receptores propioceptivos y que tienen fibras más veloces que las de la piel, ¿no? Las A delta o de tipo 3 van a estar en la terminación libre, que van a registrar el dolor rápido, ese pinchazo, ¿no ve? Cuando nos ponen la inyección, el dolor rápido es primero. Y luego las fibras C del dolor lento. El dolor lento que después que ha provocado una inflamación porque ha habido ruptura, ¿no ve? De la piel, ha habido una lesión de las fibras nerviosas, diré musculares, entonces nos queda inflamada. Además que la vacuna que nos inyectan son virus, o sea que ahí hay una pelea entre el sistema inmunológico y los virus que nos inyectan, ¿no? Y las fibras amielínicas, las fibras C, que son lentas, que están en las terminaciones libres, en la piel y en todo el organismo, cutánea, dolor lento, y va a generar una respuesta refleja. Las C simpáticas o tipo 4 que van a activar a la respuesta neurovegetativa, ¿no? Provocando ¿qué? Dolor, inflamación, picazón, etc. La discriminación de 2 puntos que hemos dicho, ¿no ven? Los campos receptivos en todas las partes del cuerpo van a ser diferentes. ¿Y eso de qué va a depender? De que es piel glabra, que tiene más campos receptivos, más unidades receptivas, son la mano, el labio, la planta de los pies y los genitales.
Y los que tienen un campo receptivo menor son la piel velluda y sobre todo de la espalda y del muslo. Son campos receptivos. ¿Cómo se mide eso? Con esta. Este es un aparatito, el compás de Romberg, que tiene aquí dos puntitas romas que mide los campos receptivos. Entonces le cerramos los ojos al paciente y le decimos cuántos puntos sientes, ¿no? Y simultáneamente tenemos que poner, o sea, no tenemos que poner uno primero y el otro después. ¿Por qué? Porque él va, no se olviden que el registro también es tiempo, ¿no ve? Entonces, simultáneamente tenemos que poner y en la piel glabra, en la palma de la mano, hay de 1 centímetro a medio centímetro, pero en la espalda 5 centímetros de diferencia. Ya hemos hablado de los clases. Entonces, todo va a ir al cerebro por circuitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar esta información que se va a quedar en la corteza como memorias. ¿Y eso depende de qué? Entonces, ya hemos hablado de los receptores, ahora ¿de qué estamos hablando? De las vías aferentes, ¿no es? Entonces, tiene especificidad de modalidad sensorial, o sea, que quiere decir que unas van a ir llevando una información específica, por ejemplo, la anterolateral o la vía espinotalámica va a llevar tacto grosero, tacto general, prurito, dolor y temperatura. Entonces, ¿qué va a hacer? Primera neurona, ganglios posteriores, va a hacer su barrido, va a formar Lissauer, va a entrar a la sustancia gris, astas posteriores, va a cruzar la hemimédula, y va a formar el tracto espinotalámico anterolateral y este va a subir hasta la formación reticular, luego al tálamo, específicamente al núcleo ventroposterolateral del tálamo, y del tálamo a la corteza somatosensorial, área 1, 3, 2. ¿Entienden eso? Y ahí está la tercera neurona. Entonces, ¿cuántas neuronas vamos a ver? Primera neurona, segunda neurona, médula espinal, tercera neurona, tálamo o formación reticular. Y cuarta neurona, corteza. ¿Se ubican? El lemnisco, que es otra vía, va a ir de los receptores, que en este caso son los usos neuromusculares, OTGs y receptores articulares, van a ir no van a hacer sinapsis en la médula espinal, sino van a formar tractos de Gall y de Burdach. Y van a ascender y en la médula oblonga recién van a hacer sinapsis con los núcleos de Gall y de Burdach. Van a cruzar la hemimédula, van a cruzar al lado contralateral y van a formar el lemnisco hasta ascender hasta el tálamo, otra vez al núcleo ventroposterolateral del tálamo y del tálamo a la corteza somatosensorial. Pero en su trayecto, este lemnisco se va a reunir con el espinotalámico, con el circuito trigeminal de la cara, la sensibilidad de la cara, y también con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una especificidad, pero que está relacionada con entre todas. Entre todas están relacionadas. Bien, entonces llega la corteza y tenemos que estudiar entonces la corteza, qué áreas tiene y dónde va a llegar. Todas van a llegar aquí, a la área somatosensorial primaria y de aquí a la motora.
Y de aquí a la prefrontal. Y de aquí se van a reunir con lo que veo, el área occipital, con lo que escucho, con lo que siento, con lo que tengo el olfato, etc. Y se van a guardar como memorias. Aquí dice percepción táctil, aquí se va a guardar todo como memorias aquí en el orbital prefrontal, en el área de Wernicke. Memoria, este es el área de Wernicke. Son áreas de asociación. Y en su trayecto por la formación reticular, que tiene más de 40 núcleos, que van a hacer circuito involucrando al sistema límbico. Por eso es que cuando estamos más deprimidas, tristes, si algo o si nos tropezamos, nos golpeamos el dedo o nos pegan, ¿no? Sentimos más, sufrimos más, o sea que el dolor tiene un componente y una interpretación emocional de sufrimiento. Pero cuando estamos felices y por ejemplo, esto que hacen, bailan caporales, morenadas, etcétera, felices bailan porque les gusta, ¿no? Y a todos los que bailan les ha debido pasar usar un zapato apretado, un corsé ahora que se ponen, se embuten ahí como un chorizón. Les está doliendo porque ya se les está incrustando en la piel, pero la situación y además el propósito de esa acción que es bailar, disfrutar, coquetear, o sea, es tan wow, dopamina total, serotonina total, que inhibe el registro de las vías C. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona feliz va a tener menos dolor, va a sentir menos dolor. Entonces, la gente que tiene migrañas, esas cosas, va a estar en mejores condiciones emocionales si está feliz, y si está deprimido la va a pasar muy mal. ¿Se entiende? Sí, Bien. Entonces, de ahí que decimos que la interpretación de la realidad es también emocional, porque las vías que conducen la información tienen que pasar por la formación reticular, tienen que involucrar a todo el sistema límbico y tienen que guardarse como memorias afectivas, o sea, me gusta o no me gusta. Ay, yo no quiero fisiología porque la odio a la Miroslava. Yo he escuchado eso en el micro y le he mirado y he dicho, qué pena, porque nunca va a aprobar, no porque yo me vengue de ella porque no le gusto, sino porque su cerebro va a hacer todo lo posible para que no le guste neurofisiología. ¿Entienden eso? Y sí, sí. los latinos somos muy subjetivistas, ¿no? Es que me gusta, ¿no ve? No somos objetivos. Aquí no es, me interesa a mí la Miroslava como persona, me interesa que dé la materia bien, ¿no ve? Eso es ser objetiva. Ser subjetiva es, ay, que no me gusta su pelo, o no me gusta cómo camina. Es burreras que en Bolivia y en Latinoamérica somos así, ni modo. Da para entender, entonces, los circuitos van a activar las 3 neuronas y en ese trayecto, entonces, ¿qué se va a formar? Neurotransmisores. Cada uno, pero los neurotransmisores ya estamos viendo que dependen también a nivel de las hormonas. Entonces, si estoy en mi periodo, en mi etapa premenstrual, estoy más sensible, ¿no? Estoy más irritable tal vez. Entonces, la realidad la voy a percibir desde mi condicionamiento hormonal y no desde la realidad. ¿Entienden eso? Peor cuando llegamos a la menopausia, que ya no tenemos más ciclos de regularización hormonal, porque se acaban los óvulos. Entonces ahí el conflicto
emocional es para algunas mujeres más terrible que para otras. Igual en los hombres, ¿no? Llegan a la andropausia y entran en conflicto y ahí ven a los viejos vestidos como jovencitos, salen como mujeres jóvenes, o sea, todo un conflicto comportamental por la ausencia de testosterona, progesterona en el sistema. Bien, seguimos. Sí, ¿podemos quedar aquí? Ya, 28. 10 minutos de descanso que yo también ya me cansé. Descanso. Sí, tan bonito. Totalmente loco.
Yo también.
Ya, afuera, afuera. Estoy rotando para orinarte, cabrón. Bien, hola, otra vez. Bien, seguiremos un poquito más, aguanten, aguanten. Bien, entonces ya hemos dicho, ¿no ve? Aquí como así un resumen. Subsistemas, estímulos mecánicos, se van a llamar mecanorreceptores, tacto general, discriminación entre dos puntos, esterognosia, vibración, presión, tensión cutánea, propiocepción, sinestesia, barognosia, baroestesia. Aquí hay un mundo de clasificación de estímulos mecánicos. Estímulos dolorosos, ya sabemos, ¿no? Más de 100 tipos de dolor y en una escala del 1 al 10 de Kendall, hay una escala de Kendall. Y la temperatura igual, ¿no? Y todo esto va a pasar por un mecanismo de sensación y percepción, que es una cualidad subjetiva, es una valoración subjetiva. Yo no te puedo decir cuánto te duele, ¿no? Eso es subjetivo. En realidad, nada de lo que percibimos en la realidad es general. Podemos coincidir, pero todos tenemos una percepción muy individual. O sea, para unos puede ser que el gobierno sea maravilloso, ¿no ve? Y para otros que diablos ya tiene que cambiar. Otros pueden decir, ay, a mí me gusta, mañana es elecciones, ¿no ve? Y a mí me gusta tal candidato y a mí no. Entonces la percepción es bien subjetiva y tenemos que respetar. Pero, ¿quién está por encima de la percepción? ¿Qué creen? ¿Qué proceso creen que está por encima de la percepción y que dirige la percepción? Podemos decir, estás equivocada, esa persona es una tránsfuga, es hipócrita, es incompetente, etcétera. ¿Y por qué?
¿Por qué le estamos ya juzgando? ¿Y cuál será el proceso que define la percepción? ¿Saben cuál? ¿Cuál? Un proceso cultural puede ser. También el sentido común y que está además sujeto a la influencia cultural de género, porque el hombre piensa diferente que la mujer, ¿no ve? El proceso de la clase social, o sea, ¿a qué clase perteneces? ¿Dónde has sido educado? ¿Quién son tus amigos? Todas esas influencias que nos programan, chicos. La historia de tu familia, la historia de tu país. ¿Por qué somos así? ¿Por qué andamos tan mal en la sociedad? Porque somos el producto histórico del feudo, de que siempre hemos sido sometidos y por eso nos hemos vuelto mañudos, doble moral, mediocres. Somos un producto social, chiquillos. Muy bien. Entonces, la clasificación superficial o exteroceptiva, profunda propioceptivo, visceral o cortical que va a llenar de noxias, ¿no ve? ¿Quién es el primer involucrado? Médula espinal. Entonces tenemos que saber y ubicar qué vía. A ver, si ahorita están ustedes vestidos, ¿sí? Todos dicen sí. Bueno, habrá un pelado ahí que dirá no. Pero ¿quién le da la conciencia de que está con ropa? La espinotalámica anterolateral. Ahora, ¿quién le va a decir? Yo les pregunto, ¿y de qué material es tu ropa interior? Y sin verla, ¿no ve? Solo sintiéndola. Entonces van a decir, es de algodón, es de poliéster o estoy sin ropa interior. ¿Quién va a llevar? La de los lemniscos. ¿Entienden eso? Y párate y sácate uno de los zapatos. ¿Quién se va a activar cuando les digo eso? La espinocerebelosa. Dos hay, de Fletching y de Gowers. Entonces, además les voy a pedir, párense en un pie y lancen una bolita de papel en la maceta que tienen enfrente. Entonces ahí, no pude en el vuelve a hacer otra bolita de papel. Y en la tercera van a hacer cesto. Van a mandar la bolita de papel y va a hacer cesto en la maceta. ¿Quiénes han hecho todo eso? Espinotalámica anterolateral. ¿Cómo? Sí, dilo. Nos decía de que al hacer lo que nos dijo que hagamos es también como hacer una retroalimentación, ¿verdad? Muy bien, bravo, eso. Entonces, en la retroalimentación, el cerebelo se encarga de desechar todas las praxias que son inservibles, que no han dado resultado. Y afina, ¿qué cosa? Su metría. O sea, hace como un cálculo geométrico, así como, ¿se acuerdan cuando vieron la película esta de Terminator? En el cerebro, ¿no ves? Se veía cómo calculaba la distancia del objetivo para disparar. Asimismo hace el cerebelo con los datos visuales. O sea, para eso entonces modifica la fuerza, dirección, intensidad del estímulo para que cuando lances, ¡chac!, les des. Entonces, para eso necesitas retroalimentación. Como dices, ¿quién eres? Muy bien. Ortiz, Pacheco y Lem Eva. Muy bien, Ortiz Pacheco. ¿Ves? Ya están pensando. Tú eres antigua, nueva. Antigua, dice. Pero muy bien, Ortiz. Gracias. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos que ubicarnos. ¿ve? Y ahora imagínense
como decía ese estudiante, pero ¿por qué siempre tenemos que ubicar dónde es? Porque si aquí hay un daño, por ejemplo, un accidente, ¿qué hay aquí? Está la arteria sagital. Y en los accidentes, golpes, esta se rompe y puede formar una hemorragia de Brown-Séquard, se llama. Entonces, típica. Y va a afectar qué cosa? Las vías de la columna dorsal, las comisurales y las núcleos de Bechterew y de Clark. Entonces, la manifestación clínica es típica en cada lesión. ¿Hasta ahí estamos? Ya sabemos eso. Ya sabemos. Esto también ya sabemos, ¿no ve? Entonces, para cada tipo de receptor va a haber una fibra. Esto se va a llamar un campo receptivo, o sea que el campo receptivo no solo va a estar formado por la piel, sino por la fascia, el músculo, y si la presión, por ejemplo, a ver, ustedes ahorita están sentados y en sus isquios muevan su potito en la silla y van a sentir cómo hacen esta transposición de pesos a los isquios. Ahora siéntense sobre su sacro, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar el peso? Todas, entonces, ¿quiénes están registrando? Todos los receptores, todas las vías aferentes dentro de su especificidad. O sea que no hay ninguna que no esté registrando. Tensión cutánea, presión, Pacini, ¿no? Incluso la temperatura del asientito, la presión, la senestesía. Entonces, de ahí yo les digo, ahora cierren los ojos y perciban en qué isquio tienen más apoyo. Y ahí, ¿qué me dicen? A ver, voy a mirarles sus caras, ¿ya? Enciendan sus camaritas, chiquillos. No hay otra manera de que podamos relacionarnos si no es que encienden sus cámaras. Bien, cierren sus ojitos y ahí perciban en sus isquios cuál de ellos tiene más apoyo. ¿Y cómo se van a dar cuenta que tiene más apoyo? Por la presión, ¿no? Yo estoy más apoyada en el lado derecho, ¿no? Entonces, qué vías, qué receptores puedo identificar? ¿Qué receptores se están activando? ¿Qué vías aferentes están conduciendo la información? ¿Qué procesos se están generando ahí para que yo perciba más presión en mi isquio derecho? ¿Entiende? Entonces tengo que identificar todos los circuitos que van a conducir la información. ¿Cómo la van a hacer? Van a llegar a mi corteza, donde está todo ordenadito, ¿no? Y la representación cortical o la tercera neurona que hay en la corteza que corresponde a mis isquios va a estar más activa. Si sacaríamos una resonancia magnética funcional, entonces veríamos ciertas áreas más iluminadas que otras, porque están más activas. Entonces tenemos que comprender qué es el homúnculo de Penfield. Y con esto voy a cerrar porque creo que ya están un poco cansaditos para que el martes continuemos. ¿Ya? Está bien. ¿Listo? ¿Han entendido? ¿Preguntas? ¿Preguntas o está todo claro? Dice, ¿podría volver a repetir lo de la línea marcada? No lo entendí muy ¿Qué bien. cosita? A ver, más fuerte. Línea marcada. ¿Ah? De la Línea línea marcada. Línea marcada. Entonces, a ver, vamos a ir con una imagen. Aquí, línea marcada.
Estamos viendo que todas las áreas de tu piel que recubren tu fascia y tus músculos, y los músculos recubren las articulaciones, todas están llenas de receptores, ¿no ve? Receptores, estructuras especializadas en el registro de o estímulos mecánicos o térmicos y o dolorosos, ¿no ve? Hasta ahí estamos, Jacqueline. Sí, Lice. Bien, entonces, cuando activamos conscientemente una vía, es que vamos a agudizar nuestro registro en qué sienten el músculo. Eso estoy haciendo ahorita al decirles, a ver, lleven su atención al isquio derecho y sientan si tiene una mayor presión que el izquierdo, o sea que están comparando. Entonces, ¿qué vamos a ver? Mientras yo sepa registrar e identificar esa área de mi cuerpo, mientras más la repita, no solo en actividad, sino en registro sensorial, entonces ese circuito que se forma entre las vías de esa área inervada por esas terminaciones nerviosas, va a generar un circuito. ¿De qué? Involucrando a quién. Aquí. Entonces va a registrar el espacio sensorial, el área sensorial, va a conducir a la información con un circuito, una estructura que si la repite va a quedarse más consciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a poder usar este circuito de cómo están mis isquios si estoy en un proceso de reeducación postural. Entonces le voy a decir al paciente, cada vez que usted se siente, va a registrar cómo están sus isquios y el apoyo tiene que ser equilibrado en ambos. Entonces, solo al decir isquios, ¿qué hace el cuerpo? Pram, 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 se arma en una alineación en contra de la gravedad. Mírenme. Mírenme. Entonces, estoy sentada en mi sacro, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, sentarte bien, ¿qué hago? Armo. Y me han enseñado, ¿no? Y tanto lo uso esta postura, este apoyo, de sentarme en los isquios, que cuando me siento en mi sacro me canso más, entonces no lo uso. Uso esto porque es fisiológico y demanda menos gasto energético. Todos esos componentes que yo le estoy atribuyendo a esta alineación postural, los repito, entonces, ¿qué es? Una línea marcada. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a automatizar y que ya nadie me va a tener que decir, siéntate bien, porque yo he automatizado y dejo de tener control en esta alineación que me posibilita mecánicamente los isquios. ¿Entiendes, Jacqueline? Entonces, si repetimos una praxia, cada vez vamos a hacer